Saludos a todos. Esta es la última práctica que vamos a realizar de hojas de cálculo. Entonces les voy a pedir que abran su unidad de Drive. Nos vamos a su carpeta compartida. Enseguida hojas de cálculo y vamos a crear un nuevo de hojas de cálculo en blanco. En la ventana emergente damos clic en crear y compartir. Vamos a modificar el título de este archivo con su apellido, nombre-práctica 19. Por favor, hay que crear una pequeña base de datos como se muestra en pantalla. Pueden cambiar los nombres, las materias, calificaciones, no hay ningún problema. Lo primero que vamos a ver es cómo ordenar nuestros datos. Lo podemos hacer por un grupo de columnas. Para eso nos vamos a ir al menú que dice Datos y en donde dice Ordenar hoja. Ahí nos va a dar un par de alternativas, siempre tomando como referencia donde esté posicionado el cursor. Vamos a poder ordenar nuestros datos, ya sea de la A a la Z o de la Z a la A. En el caso de que sean datos numéricos, sería de menor a mayor o mayor a menor, según corresponda. En este caso le voy a dar ordenar mi hoja por la columna B, que sería la columna de grupo, y en orden de la A a la Z. De esta manera, observen cómo todo mi tabla se acomoda, incluyendo la primera fila donde están los encabezados. Iniciamos por la letra A, luego la letra B y luego la letra G. Entonces, esta es una manera de ordenar. Ahora bien, podemos hacerlo de otra manera. Seleccionamos nuestro rango de celdas, esto es importante. Nos vamos al menú Datos y donde dice Ordenar Intervalo. Allí en Ordenar Intervalo tenemos dos opciones, puede ser por la columna A, de la A a la Z o de la Z a la A. Le vamos a dar donde dice Opciones Avanzadas y aquí vamos a marcar que mis datos tienen una fila de encabezado para que esa no me la mueva y me la deje fija. Después me va a pedir cuál va a ser mi criterio de ordenación, si puede ser por nombre, por grupo, por materia o por promedio. En este caso yo le voy a decir por grupo y de la A a la Z. En caso de que yo quiera otro criterio de ordenación, es decir, que por grupo y después dentro de cada grupo me lo ordene a lo mejor por nombre, le doy aquí a añadir otra columna y le voy a decir que luego por nombre. Primero me va a ordenar todos los del grupo A y dentro de los del grupo A alfabéticamente por nombre. Y luego los del grupo B y alfabéticamente por nombre. En caso de que queramos eliminar algún criterio, le damos aquí en el botecito de basura y ordenar. Y ahora sí, observemos que el grupo quedó ordenado, pero no me incluyó mis encabezados. En caso de que no seleccionemos el rango, corremos el riesgo de que me ordene esto, la columna de grupo, pero el resto me lo deje como estaba y después ya no coincida la información. Por eso es importante seleccionar todo el intervalo que queremos que se vea afectado por ordenar datos. Por ejemplo, si yo quisiera ordenar mis datos por grupo, si yo únicamente selecciono el rango de los grupos, no selecciono nada más de mis datos, le doy en datos, ordenar intervalo y únicamente por la columna B de la A a la Z. Entonces, originalmente en el grupo A están Bombón, Bellota y Paco. Si yo le doy ordenar de esta manera, observen que efectivamente sí me los ordena, pero ya no coincide con los datos originales, es decir, me ordena únicamente el rango, pero el resto me lo deja exactamente igual, de manera que ya no hay coincidencia. Aquí ya hay una inconsistencia, puesto que aquí burbuja no debería de aparecer en el grupo A, sino en el grupo E. Por eso es importante que se seleccione todo el rango para que haya consistencia. Deshago mis cambios para ver cómo estaban originalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado de no cometer este tipo de errores, que seleccionemos solo un rango y el resto lo deje igual. Bien, ahora vamos a ver cómo filtrar datos. Un filtro se refiere a mostrar información que nos interesa dentro de un arreglo de datos. Para activarlos nos vamos a la primera fila donde están nuestros encabezados y en la parte superior podemos ver el icono de filtros. Es como un embudo, aparece casi hasta el final. De esta manera nosotros activamos o desactivamos los filtros. Observen, cuando le doy ahí en activar, el icono cambia, se ve con relleno y en la parte superior se ven como unos submenús en cada una de las columnas. Para desactivar un filtro nuevamente le damos ahí y mis datos vuelven a estar de manera original. Otra manera sería en el menú Datos,
donde dice crear un filtro. También ahí lo podemos hacer para poder activar estas opciones. Ahora bien, en cada una de las columnas nosotros podemos desplegar un menú que me permite crear diferentes tipos de filtro. Por ejemplo, en el caso de grupo, también lo puedo ordenar de manera alfabética, ascendente o descendente, por color en el caso de que yo tuviera colores de relleno o de texto, y también lo puedo filtrar por colores o por condición. Aquí por condición me va a mostrar un submenú en donde yo puedo elegir más o menos las mismas opciones que teníamos en el formato condicional. Si se trata de texto, pues yo puedo decir si el texto contiene, no contiene, comienza por, etc. En caso de que tenga datos con fechas, pues bueno, puedo elegir si la fecha es una en específico o es anterior o posterior a una que yo determine. Y en el caso de números, si es mayor que, menor que, igual que. En el caso de que tengamos poquitos datos, en la parte inferior vienen los datos posibles. En este caso, grupo solamente tiene dos alternativas, grupo A o grupo B. Si tuviéramos más alternativas, aquí podemos buscar o filtrar alguna que nos interese en particular. Desde aquí también lo podemos marcar. Por ejemplo, si yo únicamente quiero visualizar a los del grupo B, desactivo el A. Si se fijan, ahí ya no aparece como que estuviera activado. Le doy en aceptar, únicamente me muestra a los del grupo B. No los estoy eliminando, simplemente estoy filtrando para mostrar la información que me interesa. Sé que existe un filtro porque el icono cambia. Cuando no hay un filtro en una columna se muestra nada más así como un triángulo inverso. Cuando hay un filtro se muestra el icono de filtro. En el caso de que necesitemos más filtros lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí yo ya nada más dejé 3 registros, pero si aún así yo quiero filtrar esta información filtrada, lo puedo hacer. Me voy, por ejemplo, aquí a promedio y voy a pedir que me filtre a los valores, a lo mejor que sean mayor o igual que 8, y le voy a dar en aceptar. De manera que tengo dos filtros. Tengo un filtro de grupo para que me muestre solo los del grupo B y tengo un filtro para que me muestre del grupo B los que tienen un promedio mayor a 8. Repito, no estoy ocultando filas, sino que estoy aplicando filtros de acuerdo con la información que me interesa. Para quitar los filtros, pues ya nada más le damos nuevamente aquí en el icono para volver a quitarlo y que me muestre mis datos originales. Entonces podemos agregar tantos filtros como sean necesarios. Cuando se tiene una base de datos que está bastante amplia en cuanto a filas o en cuanto a columnas, observen que cuando deslizamos nuestra barra hacia abajo se pierde el título, se pierden los encabezados y a lo mejor ya no es posible saber de qué se trata cada una de las columnas. Entonces, una manera práctica de saber cómo visualizar siempre el nombre de las columnas es a través de fijar filas o inmovilizar filas o columnas. Entonces nos vamos a ir al menú de ver, donde dice inmovilizar. En este caso vamos a inmovilizar la primera fila, que es la que contiene los encabezados. Le damos una fila y observen que ahora sí, si yo me deslizo hacia abajo, no importa hasta qué número de fila llegue, siempre va a estar visible la primera para apreciar los encabezados y saber de qué se trata cada columna. Suponiendo que fuera hacia la derecha, por ejemplo, aquí yo tengo los nombres, si yo me deslizo hacia la derecha, pues va a llegar un momento en el que ya no voy a ver de quién se trata la calificación o la información. Puedo ir a ver, inmovilizar la primer columna. De esta manera observen cómo la primera columna se ve como con una división más gruesa que las demás, y si yo me deslizo hacia la derecha siempre va a estar visible el nombre o la información para saber de qué se trata. Este ejemplo nos muestra que la primera fila y la primera columna son los datos relevantes que hay que mantener fijos, pero suponiendo que fueran algunos otros, bueno, primero hay que inmovilizar, le voy a decir que ninguna fila y ninguna columna. Pero si yo quisiera inmovilizar, por ejemplo, que siempre estuvieran visibles el nombre y el grupo, que las dos primeras columnas estuvieran inmovilizadas. Entonces le doy en ver, inmovilizar, y ahí me va a decir hasta qué columna quiero inmovilizar. Siempre va a tomar como referencia donde esté posicionado el cursor. Por ejemplo, si yo me posiciono aquí, me va a decir inmovilizar hasta la columna E, que es donde estoy posicionada. Entonces, si le doy inmovilizar hasta ahí, siempre va a estar fijo hasta esa columna donde yo esté
indicándole. Y lo mismo ocurre con las filas. Voy a inmovilizar. Si por ejemplo aquí yo le añado más información, voy a insertar 3 filas más y ya aquí le voy a poner semestre. Tener ahí mi título, suponiendo que yo quisiera que estas primeras 4 filas siempre estén visibles, le doy en ver, inmovilizar y ahí me va a decir hasta la fila 4 que es en donde estoy posicionada. De esa manera, no importa cuánto me deslice yo, siempre va a estar fijo ese número de filas. Al igual que con documentos, aquí también podemos añadir comentarios. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un comentario sobre el promedio, le doy aquí en insertar comentario o bien desde el menú insertar, también voy a encontrar las opciones para insertar comentarios o notas. El comentario, recuerden que puede ser etiquetando a otros usuarios con quienes compartimos el documento, por ejemplo, y aquí yo puedo etiquetar a algún otro usuario para que revisen ese comentario en particular. Hasta que le damos en comentar, hasta entonces se va a mostrar. A diferencia de documentos, no son siempre visibles, sino que aparecen como si fuera una pequeña pestañita en la celda y al momento de deslizar nuestro cursor por esa celda en particular, ahí me va a mostrar el comentario. Pero también podemos añadir notas. Las notas son únicamente para nosotros. Por ejemplo, aquí en nombre yo puedo insertar una nota, puedo poner algo importante, no específicamente para otro usuario, sino una nota como un recordatorio para mí, como titular o propietaria del archivo, para poder recordar algo que tengo pendiente que hacer. Entonces, si se fijan, se muestra de diferente color. La nota me muestra una pestañita como de color negro y nada más se muestra como un recuadro. Aquí no viene etiquetado para nadie, ni viene quién lo hizo, ni la fecha, ni la hora. A diferencia del comentario en donde sí viene especificado el usuario, la fecha, la hora y etiquetar a otras personas. Aquí también en los comentarios podemos crear reacciones con emojis. A diferencia de las notas, en las notas, como su nombre lo indica, es únicamente como un recordatorio de algo importante. Otra herramienta que es muy útil es cuando queremos copiar nuestra información de la tabla, pero lo queremos en diferente orden. Por ejemplo, si el nombre yo quisiera que en lugar de que sean las filas, integren las columnas, entonces puedo copiarlo y al momento de pegar me voy en editar, pegado especial y ahí podemos pegar únicamente los valores, solamente el formato, podemos copiar únicamente la fórmula, si tenemos formato condicional o validación de datos y podemos poner las celdas o el contenido de las celdas que tenemos únicamente transpuesto. Vemos que en lugar de pegarlo de manera vertical, pues ahora lo puso de manera horizontal. Si yo por ejemplo quisiera copiar las calificaciones para ponerlas igual a manera de línea, copio y en pegado le doy transpuesto. De esta manera pues yo puedo mostrar mi información de otra manera. En el caso de que tengamos una fórmula, ¿sí? Si yo necesitara estos valores sin necesidad de que tuvieran la fórmula, ¿sí? Únicamente los puros valores, le puedo dar en copiar y en editar le voy a poner que solamente los valores. Aquí si se fijan están únicamente los valores, ya no la fórmula, a diferencia de aquí. Otra herramienta que es muy útil dentro de hojas de cálculo es la opción de configurar página o configuración impresión. Nos vamos a ir a archivo, imprimir. Aquí vamos a poder insertar algunos elementos que no podemos hacer de manera directa. ¿Sí? Denle por favor allá en imprimir, nos va a abrir una nueva página en donde nos va a mostrar qué es lo que queremos imprimir. Recuerden que nuestro archivo de hoja de cálculo está integrado por hojas. Por default nos muestra la hoja actual, pero si tuviéramos más hojas, pues ahí me mostraría hoja 2, hoja 3 o con el nombre con el que yo las haya renombrado. Enseguida viene el tamaño de papel. Aquí por lo general nos vamos a tamaño carta. Viene la orientación de la página horizontal o vertical. Podemos ajustar el ancho, qué tanto queremos que se muestre en columnas nuestra información. Si le damos a ajustar ancho, lo que va a hacer es que la información que tenemos en nuestro archivo lo va a ajustar al ancho de la página con orientación horizontal. También lo podemos ajustar al alto, a la página o poner una escala en específico.
enseguida vienen los márgenes. Si yo le doy, por ejemplo, en números personalizados, aquí yo puedo configurar el margen superior, por ejemplo, a 1.5, inferior, derecho e izquierdo para que se vean más pequeños en relación al espacio que hay entre mi hoja y el margen de la página. Aquí los podemos personalizar. También aquí podemos poner saltos de página personalizados. Los saltos de página significa hasta dónde quiero que se muestre. Si le doy ahí, observen cómo aparecen unas líneas punteadas, tanto horizontal como vertical, de manera que yo puedo establecer hasta dónde quiero que se muestre. Por ejemplo, nada más quiero que me muestre la primera parte, entonces hasta ahí, sin esa última columna. Me va a mostrar esta página. Me lo va a dividir en 4, 1, 2, 3 y 4. De esas 4, pues yo ya voy a poder seleccionar cuáles son las que quiero imprimir. Observen que ahí ya aparece únicamente lo de la página que yo quiero que se muestre. Aquí en formato puedo añadir que se muestren las líneas de cuadrícula, que son estas que se ven como de color tenue en cada una de las celdas, o si no quiero que se muestren. Si quiero que se muestren mis notas o no, observen cómo ahí me muestra que hay una nota aquí en el nombre. ¿Cómo quiero que me imprima? En el orden de las páginas, primero hacia la derecha y luego hacia abajo. La alineación de mi información por default aparece en el centro y arriba, pero yo lo puedo poner, por ejemplo, a la izquierda, o lo puedo poner en el centro y en el centro para que se muestre totalmente centrada dentro de mi página, o centrado y a la derecha, por ejemplo. Entonces aquí ya nosotros elegimos dónde queremos que se muestre la información. Aquí también podemos personalizar los encabezados y pie de página. Podemos añadir, por ejemplo, bueno, aquí ya vienen algunas opciones para nada más ir marcando, como los números de página, véanle activo y se muestra aquí en la parte inferior derecha. El título del archivo, ¿sí? Aquí se llama filtros. El nombre de la hoja en particular donde estoy trabajando. Si quiero que me incluya la fecha, me la incluye aquí en la parte inferior izquierda y la hora. Si le doy en editar campos personalizados, aquí me va a mostrar mi hoja en donde yo puedo personalizar la información. Por ejemplo, aquí le voy a poner Zacatecas y aquí abajo le voy a poner UAS. Y observen que ahí ya se muestra la información que yo acabo de personalizar. Si desmarco alguna de estas opciones, pues ya se muestra o se oculta según lo que nosotros necesitemos. Cuando tenemos filas inmovilizadas, como lo que hicimos al inicio de esta sesión, podemos repetir esas filas inmovilizadas para que se repitan en cada hoja. O bien las columnas inmovilizadas. Recuerdan que habíamos inmovilizado hasta la fila 4 y luego inmovilizamos el nombre y grupo. Entonces aquí lo podemos hacer para que se repitan en todas las hojas. En este caso observen cómo tengo muchas hojas en blanco. Entonces, suponiendo que yo únicamente quisiera imprimir la primera, pues entonces aquí en la parte de arriba, si le doy en imprimir, ahora sí, yo ya puedo seleccionar qué páginas quiero imprimir. Por ejemplo, únicamente la página 1 y ya va a aparecer con todas las características que le estuve añadiendo. Si no tenemos ninguna impresora configurada, conectada a nuestro equipo, normalmente nos da la opción para guardar como PDF. Y ese PDF, pues ahora sí ya lo podemos enviar por correo, por WhatsApp, por Telegram, a través de redes, etcétera. Entonces le podemos dar ahí en guardar y pues ya me generaría este archivo en PDF para poder compartir por otros medios. Otra manera de acceder a la configuración de página sería con Control P. Observen que todos los cambios que yo había hecho quedan almacenados, es decir, no es necesario que le demos guardar ni que le demos nada. Me regreso para ver más o menos lo de inmovilizar filas. Si yo pretendo que se inmovilice hasta la fila 4, le voy a dar en ver, inmovilizar hasta la fila 4 y ahora sí, cuando le doy en imprimir me va a dar la opción de repetir las filas inmovilizadas en las demás páginas. Si observen, aquí en esta ya aparece semestre, nombre, grupo, español, matemáticas, historia. Entonces más o menos así es como funciona. Con esto cerramos esta práctica. Les voy a subir las indicaciones de lo que deben de hacer en Classroom.
por favor lo añaden en este mismo archivo, nada más que en una nueva hoja. Pueden copiar y pegar la información o bien pueden duplicarla en este archivo existente. Nos vemos, chicos.